Buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias, Juan, gracias a la Real Academia Galega de Ciencias. Bueno, el título que se le puso a esta charla mía es Epidemiología, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos espera? Bueno, la primera parte, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué tenemos aprendido? Bueno, durante el bastante tiempo del poco que lleva esta pandemia transmitiéndose, pues la fuente de infección era fundamentalmente el enfermo. El estudio más grande que se hizo en China, de todos los casos, hasta el 11 de febrero, nos decía que el 1,2% eran casos asintomáticos, 889 exactamente. Era algo pues prácticamente despreciable. Pero nuestro conocimiento fue cambiando. Cuando el crucero Diamond Princess hicieron las pruebas a todos los que estaban en el crucero, resultó que el 51,7% de los positivos no tenían clínica, eran asintomáticos. Se le hizo un seguimiento y resultó que al final fueron apareciendo, desarrollando la clínica y quedó un 17,9% de asintomáticos. Pero había ahí en el crucero un 33,8% que eran lo que llamamos portadores incubacionarios, o sea, que ya eran infecciosos durante el periodo de incubación. En Nueva York también se hizo otro estudio de 200 casos obstétricos con 33 positivos, de los cuales 29, el 87,9%, eran asintomáticos. Y luego, por último, tenemos un estudio de la Comisión Nacional de Salud China en 166 positivos, de los cuales 130 eran asintomáticos, el 78%. Estábamos persiguiendo un enemigo equivocado. Se intentó inútilmente contener la difusión mediante el diagnóstico y el aislamiento de los enfermos, que a veces incluso se hacía tarde por no disponer de suficientes test, y la búsqueda de contactos a los que se sometía a cuarentena. Bueno, sabemos que cuando el porcentaje de transmisión oculta es superior a 1 partido el número básico de reproducción, y cuando esto es igual, en este caso, con un número básico de reproducción de 2,2, 2,5, pues cuando ese porcentaje de transmisión oculta es superior al 40%, pues es muy, muy difícil el hacer la contención si no se localiza a más del 90% de los contactos. Esta va a ser una de las claves que hay que tener presente ahora en todo este proceso de desescalado y de control de cara al futuro, en tanto no tengamos una vacuna. Un estudio que se publicó en Nature Medicine el 15 de abril, o sea, hace unos días, sobre la dinámica temporal en la eliminación viral y en la transmisibilidad del COVID, pues observó, estudiando clústeres de transmisión, que el 44% de los casos secundarios se habían contagiado en la fase presintomática. O sea, la importancia de esta fase es muy importante. El éxito de los países que usaron masivamente mascarillas, evitando, por tanto, el contagio por parte de los asintomáticos, y de los que hicieron test masivos, como es el caso, por ejemplo, pues de Corea del Sur, pues se debe a que ellos, bueno, estaban controlando esa fuente de infección asintomática, jugaban con ventaja, porque ellos habían sufrido el SARS y más recientemente habían sufrido también el MERS, y bueno, ellos ya tenían un hábito de uso de mascarillas y por otra parte un gran desarrollo tecnológico. Hay también portadores convalecientes. Este es un tema todavía con muchos interrogantes. ¿Eliminan realmente el virus o son restos del ARN viral que todavía están allí? ¿O es que ese virus se encuentra en otros lugares, como por ejemplo el intestino, o se encuentra en el pulmón y no lo tenemos ya en la rinofaringe? Bueno, otra cuestión es la de la infecciosidad. Sabemos que el intervalo de serie en este virus, en la epidemiología de este virus, es similar al del periodo de incubación, 5,2 días.
Esto, por tanto, lo que hace es que la infecciosidad se vaya a producir 2,3 días antes del comienzo de la clínica, con el pico pues un poquito antes, 0,7 días antes del comienzo de la clínica. La carga viral en ese momento es máxima, se ha visto, y además se ha visto que después disminuye bastante rápidamente hasta los 7 días, en los 7 primeros días, y luego se acaba, digamos, llega al límite de detección a los 21 días, sin que exista diferencia por sexo, por edad o por gravedad clínica. Tiene, por tanto, una transmisión muy parecida a la de la gripe. Esa carga viral tan importante que hay al principio de la enfermedad, porque después en la segunda semana es ya cuando avanza la afectación neumónica, la neumonía, y luego ya si hay las complicaciones, pues esta carga viral importante yo creo que sería muy, muy bueno, y yo pienso que ahora cuando estemos ya fuera de esta situación y estemos pues protegiéndonos frente a un nuevo brote, pues que el tratamiento precoz de los infectados en esta primera fase, cuando hay esa gran carga viral en la rinofaringe. Bueno, sobre el mecanismo de transmisión, es transmisión por gotas y también por secreciones, por lo que tanto también puede haber contaminación de superficies, en donde, bueno, en estudios se ha visto que podía durar de 2 a 3 días, esas gotas que van a llegar a 1,5 metros, 2 metros de distancia, bueno, pues con esa distancia, a 1 metro de distancia, separándonos 1,5 metros, 2 metros, vamos a estar protegidos. También con la higiene de manos, son por tanto las medidas. Se ha visto un poco que es necesario un contacto cercano y prolongado, no excesivamente prolongado, pero un cierto tiempo. No es suficiente con pasar al lado de una persona. Bueno, la mayoría de los casos se han producido en el domicilio, en las residencias de ancianos, en donde se han producido 11.600 muertes de las 20.453 del pasado día 19. O sea, el 56% de las muertes han sido de nuestros mayores en las residencias de ancianos. Y luego también en los hospitales, más de 31.000 sanitarios infectados, el 16% de todas las infecciones detectadas. ¿Y por qué? Por no tener equipos de protección individual. No sé lo que habrán hecho las autoridades encargadas de vigilar la prevención de riesgos laborales, como la inspección de trabajo, que es muy dada a actuar en otras oportunidades, pero yo no tengo conocimiento de ninguna actuación de oficio que tendría que haberla realizado. Bueno, hay otro tema que es el de la posible transmisión por aerosoles. Hay distintos estudios, por ejemplo, hay un autobús y se ve una persona que va al final del autobús y como contagia, se infectan personas que van unos 4 metros antes. Bueno, ahí también puede tener algún efecto el sistema de aire acondicionado. Los sistemas de aire acondicionado pueden transmitirlos. Bueno, hay otros experimentos en donde se está valorando la posibilidad de estos aerosoles. Pero ¿qué sabemos en firme de los aerosoles? Sabemos que en las unidades de cuidados intensivos, en donde se están atendiendo estos pacientes, que se ha detectado el virus en el aire, se ha detectado el virus en el suelo, se ha detectado el virus en la suela de los zapatos de los médicos de la UCI. Ahí, por tanto, la protección frente al riesgo de aerosoles es muy importante. En otros lugares, como el domicilio, para combatir el tema de los aerosoles, tenemos la ventilación. La ventilación es muy importante. Y la desinfección de los locales donde haya habido casos, pues también es importante. Yo no entiendo qué se hace desinfectando las calles. Es algo que realmente no sé qué fundamento puede tener. Yo no se lo encuentro realmente. Bueno, eso me recuerda muy rápido cuando teníamos aquellos problemas de la enfermedad meningocócica en Galicia, allá en los años 70,
en la segunda mitad de los años 70, cuando había algún caso en el colegio, estaba de su jefe de sanidad en La Coruña y me preguntaba, oiga, ¿y habrá que limpiarlo, las aulas y tal? Yo a sabiendas de que la limpieza esa obviamente no hacía nada, les decía que sí, hay que limpiar, limpien, hay que siempre aprovechar todas las oportunidades. Bueno, ahora nos están limpiando las calles. Bueno, en cuanto a los sujetos susceptibles, ya, bueno, se sabe que hay algo que no sabemos por qué, que a los menores de 15 años les afecta realmente poco, esa mayor letalidad de los mayores, sobre todo de los mayores de 80 años, 24,5%, es una letalidad impresionante. De los de 70 a 79, 13,9%, luego ya de 60 a 69, 4,4% ya baja, y luego ya va bajando, y ya prácticamente por debajo de 39 hasta 20, pues es de 0,3%. La importancia de las patologías. Juan, te quedarían un par de minutos. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Dónde podemos actuar? No tenemos vacuna. Sobre los mecanismos de transmisión, la distancia de seguridad, la higiene de manos y el confinamiento. Pero del confinamiento tenemos que salir. Entonces, si tenemos que salir del confinamiento, ¿dónde tenemos que actuar? Pues tenemos que actuar sobre la fuente de infección. Sabemos que las actuaciones sobre la fuente de infección no son muy efectivas, pero es donde tendremos que actuar. ¿Y cómo? Con el enmascaramiento masivo. Todo el mundo tiene que salir de casa con una mascarilla. Eso va a suponer una protección fundamentalmente para los demás. Y viene a ser produce una disminución del número básico de reproducción, y que viene a hacer un efecto similar al efecto ese paraguas que hacen las vacunas. Sobre todo, tenemos también que hacer una búsqueda activa de casos, test masivos a los colectivos más expuestos, a los pacientes con infección respiratoria aguda, y un rastreo riguroso de los contactos. Y ahí entra la tecnología, las apps en los móviles, que permiten pues detectar a esas personas con las que un caso positivo haya podido estar en contacto durante el periodo de incubación. A lo mejor aquí se llega a implantar, se hablaba estos días del carné de inmunidad, el famoso semáforo que se usó en China. También se está hablando de que para evitar transmisiones domiciliarias, en esta búsqueda activa de casos, los positivos llevarlos a arcas, fuera del domicilio, llevarlos a una especie de arcas de Noé. Y por último, el desescalado. ¿Cuándo? Bueno, parece que va a ser pronto. Ahora el pico ya fue a finales de marzo a nivel nacional, que fue un meseta, y a principios de abril, el 2-3 de abril, aquí en Galicia también otra meseta, y presumiblemente el número de casos irá goteando y desaparecerán a principios del mes de mayo. Va a ser diferente según las comunidades autónomas. Antes ya se habló de la encuesta seroepidemiológica para conocer qué porcentaje hay de susceptibles. Estas encuestas tienen que hacerse también longitudinales para ver la duración de la inmunidad. El verano, por la humedad relativa alta, fundamentalmente, y algo también por el calor, quizá disminuya, pero en el otoño tendremos riesgo de una nueva onda, y ese riesgo persistirá un poco mientras no tengamos una vacuna. Ya decía antes Benito que el porcentaje de inmunes aquí pues posiblemente sea muy bajo, y por tanto el de susceptibles muy elevado. Pero, y ya con esto termino, Juan, en otoño estaremos en mejores condiciones que estábamos ahora, porque nuestros hospitales y nuestras residencias se tienen que poner en condiciones de poder resistir un nuevo brote si se presenta, y todo nuestro sistema sanitario. Y además los medios terapéuticos, vamos a disponer de medios terapéuticos. Hay 400, bueno, esto lo miré hace unos días, seguramente habrá más, 440 ensayos clínicos registrados en la base del gobierno de los Estados Unidos, y bueno, de ahí saldrán ya indicaciones más precisas para uso de medicamentos, algunos como el Remdesivir, que tiene unas grandes perspectivas, el uso del plasma de convaleciente, el tocilizumab, medicamentos que se están utilizando pero que hay que protocolizar. Y también, y con esto ya sí que termino, los medios profilácticos para proteger a los profesionales sanitarios y a las personas expuestas, con profilaxis preexposición y profilaxis
post-exposición. Y ahí tenemos un estudio que está liderando el Ramón y Cajal, que es el estudio EPICOS, en el que participan 63 hospitales de 13 comunidades autónomas y participa pues, el clínico, y bueno, donde van a probar la hidroxicloroquina y 2 inhibidores de la transcriptasa y un placebo, un ensayo clínico de 12 semanas de duración. Todo esto hará que cuando se nos presente, si se nos presenta un nuevo brote, podamos estar un pouco mejor preparados. Vale, moitas gracias, Juan. E temos unha pregunta de Antonio Regueiro, por favor, se queres facerlla directamente. Eu preguntaba se é un virus monotípico ou se ten variantes con distinta peligrosidade. Vamos a ver, por lo que sabemos actualmente, no ha habido, es un virus ARN, los virus ARN sufren cuando se replican, sufren siempre modificaciones, pero ninguna, al menos en lo que yo he leído, ninguna de las modificaciones. Había hablado al principio un tiempo que si había un virus de más virulento y otro menos virulento, pero en realidad que yo sepa, epidemiológico, que tenga interés epidemiológico, de momento tenemos un solo virus, pero esto es lo que yo conozco. Gracias. Juan, eu teño outra cuestión. Eu que estou calculando non hai moito tempo o que é a derivada da curva de infectados en diversos países e diversas comunidades. Entón, me chama a atención e me preocupa que a taxa de infección que temos en España, que está sobre 12, 13 infeccións por cada 100.000 habitantes e día, é máis que o duplo que a que hai en Italia, que estamos actualmente, que é sobre 6. En Galicia estamos un pouco por debaixo, 5. Entón, a pregunta é, eu entendo que hai esta vontade de voltar á normalidade e, por outra banda, tamén a parte económica. Pero, a mí, baixo o punto de vista de infectividade, o que estou vendo, se os números que nos dan son correctos, esta tendencia a mí me dá preocupación, porque os datos en Galicia subiron algún momento hasta 11, 12, ahora estamos por debaixo de 4, estamos por debaixo de Italia, pero agora en España estamos por encima de Inglaterra, por cada 100.000 habitantes, por suposto por encima de Italia. En Madrid últimamente hubo un repunte, empezou a subir, baixou e volveu a subir. Entón a mí me preocupa que teñamos esa prisa por renovar, por recuperar a nosa normalidade, pero non sei se é demasiado cedo. Ti como ves? Vamos a ver, a prisa e cuidado. Non temos, hai que facelo con moita prudencia. Hai que facelo, o sea, sin prisas, pero sin pausas. O sea, porque o tema económico tamén é importante. Pero vamos a ver, cando se pode empezar a facer o desescalado, pero o desescalado de verdad, non decir que os nenos podan salir a dar un paseo ou que as persoas maiores tamén podan salir a dar un paseo, sino volver un pouco máis a vida normal, abrir tendas, abrir hostelería, todo o que pois a vida máis a vida normal. Vamos a ver. Agora, despois dese pico de finais de marzo, principios de abril, que foi cando se produce, que foi unha meseta, está diminuindo o número de casos. Hai que chegar á situación de que non teñamos prácticamente casos. O ideal, a miña maneira de ver como hai que facer isto, é chegar a que non haxa ningún caso. Non temos casos, temos os casos todos controlados. Temos capacidade total de controlar un caso que poda aparecer, que podamos importar. O mesmo que fixeron en Wuhan, que cando non tiñan casos autóctonos, cando desapareceron os casos autóctonos, despois aínda deixaron un período de incubación, o sea, 2 semanas, e despois empezar a abrir. Eu penso que
que hai que ser prudentes neste desescalado. Vai a xogar a noso favor un pouco que vamos a unha época dunha humedade relativa alta que é bastante desfavorable para a transmisión destos virus a través de gotas. Pero a través de secrecións non. O sea que tamén, por tanto, por superficies tamén xogaría, pois podería xogar algún papel. Pero, bueno, sempre é menor, desde o meu punto de vista, que menor que o tema de gotas. Hai que ser prudentes. Se me permitide solamente unha pequenísima contribución, porque, a ver se o teño aquí, non sei se se ve aquí unha figura en onde están esa derivada da curva que comentaba antes, e aquí temos os infectados por cada 100.000 habitantes e día. Aquí arriba está isto é Madrid, esta parte, isto sería Cataluña, isto é España, isto é Galicia, perdón, isto é Italia, isto é Galicia. Se vemos o nivel de efectividade de Italia hai 30 días é inferior ao que temos agora en España. Isto que me estaba referindo que me dá un pouco de medo, porque non sei se o estou facendo ben, pero, dende logo, utilizando as cifras, que son as cifras que aparecen no Ministerio de Sanidade, é o que dá. Entón, me preocupa moito que estamos ainda a un nivel de efectividade moi elevado. O desconfinamento ten que facerse diferenciado por comunidades autónomas e incluso por territorios dentro de comunidades autónomas, porque hai que coñecer a situación epidemiolóxica. Eso vai nolo a decir estas enquisas seroepidemiolóxicas que se van a facer. Eu non creo que se faga a locura de decir ahora vamos a salir. Eu penso que hai que ser prudentes. Como moi pronto, a finales de maio, eu diría máis ben a principios de xuño, é cando vai a poder empezar esa apertura maior. Penso que antes vai a ser complicado. Despois tamén a realización de test masivos para localizar os asintomáticos. Eso vai a ser un marcador importante para facer un seguimento de como está o tema. E teremos que ir vendo, en principio, pois vamos a encontrar unhas cifras, as cifras estabilizaránse, e depois teremos que ir vendo como ese porcentaxe que se vai detectando de asintomáticos é cada vez menor. Iso tamén nos daría unha tranquilidade de, se se está, pero facendo moitos test que hai que facer, nos daría unha tranquilidade de que estamos arrinconando esa fonte de infección, sabendo que é moi difícil actuar sobre ese eslabón da cadena epidemiolóxica, non? Pero se pode actuar e hai que actuar. Bueno, pois moitísimas gracias, Juan. Vamos a mirar agora o futuro, a sacar a bola de adivinar. Para iso temos ferramentas importantes de modelación. Perdón? Juan, perdón. Sí. Non se escoita. Juan, soy Pepe Rivas, me escoitas? Pepe, sí, veña, Pepe. É unha pregunta mínima, rápida, práctica. A pregunta é a seguinte, referente á carga viral do COVID-19. Parece que ten preferencia por maiores, está claro, e ten preferencia tamén polo sistema respiratorio. Pero pregunto meu, este tipo de virus pode atacar, por exemplo, o corazón ou outro tipo de órganos, porque a veces ves, morreu do corazón, pero nadie se atribui ao virus este. Todo parece que é neumonías e cousas parecidas. Sí. Non. O corazón ataca moito. No corazón hai receptores ACE2, tamén temos no intestino receptores ACE2. Ora que falo do intestino non dixen nada da transmisión fecal-oral, de momento non hai nada demostrado, pero encontrase nunha porcentaxe dun 10% clínica de diarrea, e encontrouse aí o virus. Non hai transmisión tampouco vertical, eso se observou, tampouco pola sangre. Pero bueno, sí, sei que estaba bien ahora con esto. Juan, Juan, ¿qué me decías? No, Juan... Pepe Rivas. ¿Quién falou? Pepe Rivas. Cal era? Unha pregunta práctica, porque outro día conocí un caso que xusto daba COVID positivo e o ataque realmente parecía do corazón, é que todo cousa para mí nova. Efectivamente, das localizacións hai no corazón, hai no cerebro,
hai no aparato digestivo e no aparato respiratorio, en todos eses hai receptores AC2 e hai no riñón, e nos rils, e por tanto hai complicacións renales, hai complicacións tamén cerebrales, e sobre todo as cardíacas son as máis frecuentes. Ajá. Perfecto, moitas gracias, Juan.